Muy difícil resumir en tres las características para que una gestión sea eficaz y un gestor sea eficaz. Pero si tuviera que hacerlo, como ahora, que me pides que me defina y que concrete, te diría que una es que tengas vocación. Es decir, no se pueden gestionar crisis por una cuestión económica o de necesidad. Tienes que tener vocación, como el alpinista que sube a una cima por el reto, por el desafío. La segunda, tienes que tener experiencia. Si no tienes experiencia es muy difícil que te dediques de entrada a gestionar crisis, porque las crisis suponen tomar muchas decisiones y muy rápidas, y eso, el factor de equivocarte, cuanto más tienes que decidir en menos tiempo, es mucho mayor, y la única defensa que tienes es la experiencia. Y en tercer lugar, yo te diría que es necesario tener mucha tranquilidad. Las crisis precisamente se resuelven con la cabeza muy fría, que es como la gente piensa mejor. Entonces, por hacer una abstracción, esas serían las tres características más importantes. No, esta es totalmente distinta por muchos motivos. La primera por la duración de la crisis. Las otras crisis que hemos vivido, yo viví de los 70, de los 80, las crisis son cíclicas y cada periodo de tiempo se produce una. A diferencia de otras ocasiones, aquí la primera es que está durando mucho, la segunda es que es una crisis que está afectando mucho al tema financiero. El problema es que no hay financiación de circulante para las compañías y eso es una pega tremenda para el desarrollo de la empresa. Y la tercera, la magnitud de la crisis, que está afectando por igual a la empresa privada, a la administración, incluso a la familia. El nivel de endeudamiento que estamos haciendo frente en estos momentos es tremendo. Entonces, yo no he conocido una cosa igual. Lo que sí digo es que todas las crisis terminan, no hay nada que sea eterno. Es decir, que hay que tener tranquilidad, hay que tener paciencia, hay que tomar las medidas adecuadas, pero esto pasará, esto terminará, ¿eh? No vamos a convivir eternamente con la crisis. Una de las cosas que yo he visto es que ha habido una dilución de los valores que yo considero imprescindibles en los gestores actuales. En el libro menciono pues la honradez, el predicar con el ejemplo, el anteponer los intereses de la empresa a los tuyos personales, y quizá ha habido una dilución de esos valores tradicionales con los que nos hemos venido educando, que ha contribuido a profundizar la crisis. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones que posiblemente eran buenas para el gestor, pero no para la compañía. Hay veces que a la empresa no le interesa ser la más grande en su sector, le interesa ser la más rentable y la que más garantice la estabilidad de los puestos de trabajo y la rentabilidad para el accionista. Yo creo que de esto tenemos que aprender y tenemos que volver a recuperar esos valores que son conocidos. No hay nada que yo diga en el libro que no lo conozca todo el mundo, pero quizás lo hemos perdido un poco de vista. Bueno, ejemplo, gracias por las palabras. La verdad que trabajo sí, y en ese sentido somos un ejemplo que estamos todos los días reinventando e inventando cosas nuevas, seguramente para seguir en el mismo lugar que estamos, pero es la maldición que dicen los gitanos, la maldición de la crisis. Pues lo que he dicho, es dedicación, esfuerzo, mucha imaginación, mucha innovación, mucho pensar en cómo adaptarse a las circunstancias y, si es necesario, cambiar lo que tienes en la compañía sin modificar ni un ápice la esencia, en nuestro caso la calidad, en nuestro caso el pensar que el consumidor y el valor al consumidor es la clave de todo, y también seguir apostando, como en nuestro caso, por la calidad, por hacer las cosas bien, por dar tranquilidad en un momento de incertidumbre al consumidor, por dar confianza en la parte que a nosotros nos toca, que es en la alimentación. Bueno, debería serlo. Pues, es verdad que toda crisis es una oportunidad. También es verdad que en toda crisis desaparecen empresas y siempre piensas, ¿y si me toca a mí? Sin embargo, aquellas que no desaparecen salen muy reforzadas, porque han sido capaces de, uno, hacer más fuerte aquello que les hace fuertes, y dos, eliminar o transformar aquello que les hace débiles. Nosotros, la verdad, que lo consideramos una oportunidad, a pesar de la dureza del momento. Partiendo de la base de que nos encontramos en una situación de mucha dificultad, de extrema dificultad, diría yo, en un panorama que no conocíamos, que por lo tanto genera una incertidumbre muy importante. A problemas profundos hay que darle soluciones profundas, y la solución no de inmediato, evidentemente, pero sí para generar
un clima que posibilite la recuperación e ir ganando poco a poco el terreno a la crisis, es necesario un gran acuerdo, no solamente político, sino que también participen en él los diferentes agentes sociales y económicos. Un acuerdo en el que todos tienen que ceder, un acuerdo en el que nadie puede golear, en el que el empate sería posiblemente el mejor resultado. Un acuerdo en el que participen el gobierno y la oposición, en el que participen también los empresarios y sindicatos, que, repito, permita esa estabilidad, o por lo menos permita ese mensaje de confianza al conjunto del país, y algo muy importante que no está en el país, pero que manda mucho en el país, para que poco a poco vayamos superando esta situación y podamos afrontar el que es el fundamental y principal problema que tenemos, que no es otra que el desempleo. Estamos hablando de 6.200.000 desempleados. Las previsiones que hace el Gobierno elevan esa cifra de una manera considerable. Un país con una situación como esa necesita, repito, un gran acuerdo en el que todos tienen que hacer algún tipo de dejación. Dejación no significa renunciar a principios, dejación significa buscar el punto de encuentro que posibilite lanzar a la ciudadanía un mensaje de confianza y también decir a los de fuera que los españoles somos capaces de ponernos de acuerdo para salir de una situación de mucha dificultad.